Yo soy el levita. Sirvo a Dios, o al menos eso creía. He llevado el arca, he ministrado entre los pueblos de Efraín, y he enseñado las Escrituras. Pero esta historia, esta que ahora te contaré, no es sobre los días de gloria. Esta es una historia de oscuridad. Una noche de tinieblas que jamás debió existir. Era una época en la que no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Las tribus estaban esparcidas, los jueces levantados y caídos, y la voz de Dios parecía lejana. Los hombres se habían apartado, los sacerdotes se volvían corruptos, y yo no fui distinto. Vivía en la región montañosa de Efraín, una tierra fría y tranquila, donde las colinas ocultaban el sol temprano y el silencio era espeso como la niebla. Tenía una mujer, o más bien, una concubina. Era de Belén de Judá. Bella, fuerte, testaruda. La amé, sí. A mi modo, la amé. Pero ella se marchó. No sé por qué. Tal vez por mi dureza. Tal vez por mi descuido. Tal vez simplemente se cansó de vivir como propiedad más que como esposa. Volvió a la casa de su padre, y allí se quedó 4 meses. 4 meses en los que el orgullo me decía, déjala. 4 meses en los que la soledad me gritaba, ve por ella. Y así lo hice. Cargué mi asno, tomé a mi siervo y partí hacia Belén. El viaje fue largo. El sol caía y se alzaba sobre nuestras cabezas. Cruzamos ríos secos, caminos quebrados y pueblos en silencio. Hasta que llegamos a la casa de su padre. Y él me recibió con gozo. Como si yo fuera un noble. Como si no hubiese pasado nada. Me trajo pan, vino, abrigo. Y ella me miró con distancia. Pero no con odio. Había dolor en sus ojos, sí. Y una pequeña chispa, esperanza, tal vez. Me quedé allí 5 días. 5 días de banquete, de palabras huecas, de retenerme como si fuera un rey. El suegro insistía, quédate otro día. Y yo, aunque deseaba partir, me dejaba convencer. Era difícil saber por qué. ¿Comodidad? ¿Orgullo satisfecho? ¿Temor al regreso? Pero al 6.º día, ya no pude más. Cargamos a la mujer sobre el asno. Mi siervo y yo tomamos el camino de regreso. Era tarde, el sol ya descendía por las colinas, y estábamos lejos de casa. Pasamos cerca de Jebús, la ciudad de los jebuseos, lo que después sería Jerusalén, pero no quise quedarme allí. No entre nosotros en ciudades extranjeras, dije. Vamos hasta Gabaa, tierra de Benjamín. Y eso hicimos. Llegamos a la plaza de Gabaa, cuando las sombras ya se alargaban. Nadie nos ofrecía casa. Nadie salía a hospedar al forastero. Nadie. Hasta que un anciano nos vio. Un hombre venido del campo, que tampoco era de allí. ¿Dónde van?, preguntó. Le expliqué. Le conté. Y su rostro se oscureció. Venid a mi casa, dijo con urgencia. Pero no os quedéis en la plaza. No entendí en ese momento el peso de sus palabras. Pero pronto lo entendería. La noche en Gabaa. Entramos a su casa. Era humilde, de piedra vieja y techo bajo. Pero era refugio. Allí el anciano nos dio pan, vino, comida para los animales. Su hospitalidad contrastaba con la frialdad del pueblo. Su rostro, sin embargo, tenía sombra. Como si supiera algo que nosotros ignorábamos. Pero cuando cayó la noche, el infierno se desató. Golpes. Golpes secos en la puerta. Voces de hombres. Docenas, tal vez más. Saca al hombre que entró en tu casa, gritaban. Queremos conocerlo. Conocer, pero no de palabra. No de cortesía. Querían forzarme. Violarme. Humillarme. El anciano temblaba. Se levantó, salió, intentó razonar. No, hermanos míos, dijo con voz quebrada. No cometáis tal vileza. Este hombre es mi huésped, no hagáis esta locura. Pero no escuchaban. Entonces ofreció a su hija virgen y a mi concubina. Mis entrañas se revolvieron. Y yo. Dios sabe que no hay excusa. Tomé a mi concubina. La empujé hacia ellos. Cerré la puerta.
Sí, cerré la puerta. ¿Puedes imaginar el sonido? Sus gritos, su llanto, sus súplicas se apagaron en la noche. Y yo, me senté. Me cubrí la cabeza. Y esperé. Toda la noche. Hasta el alba. Cuando finalmente abrí la puerta, ella yacía allí, frente a la casa. Las manos sobre el umbral, como si hubiese intentado alcanzar la madera, rasgarla, golpear una última vez. No se movía. Dije, levántate. Vámonos. No respondió. No se movió. La levanté. Su cuerpo estaba frío. La cargué sobre el asno. Y regresé. Camino a casa, el cielo parecía más oscuro que antes. La luz no calentaba. El silencio era insoportable. En mi mente, su rostro no dejaba de aparecer. Su voz aún resonaba. Su dolor, ahora era mi culpa. Pero aún no termina esta historia. Porque al llegar a casa, hice algo que aún hoy me persigue. Tomé un cuchillo. Corté su cuerpo en 12 partes. Una por cada tribu de Israel. Y las envié. Sí. Las envié. Para que todo Israel viera. Para que todo Israel supiera lo que había ocurrido en Gabaa. No por venganza ciega, sino porque esta abominación no podía silenciarse. Los mensajeros partieron. Las tribus recibieron su parte. Y se alzaron gritos de horror, de indignación. Nunca tal cosa se ha hecho en Israel, dijeron. Desde que salimos de Egipto hasta hoy. La guerra civil. Y las tribus vinieron. Desde Dan hasta Berseba. Desde el norte hasta el extremo sur. Más de 400.000 hombres armados, todos alzados por una sola voz: justicia. Me presenté ante ellos. Les conté mi historia. No adorné, no oculté. Les mostré la oscuridad que se había soltado en Gabaa. Y ante mis palabras, el pueblo se estremeció. Entonces juraron. Juraron por Dios que castigarían a Gabaa. Juraron que ningún crimen como ese podía quedar impune. Juraron que limpiarían la abominación de Israel. Pero Benjamín, la tribu de Benjamín, se negó a entregar a los culpables. Cegados por el orgullo tribal, protegieron a los hombres de Gabaa. Los defendieron. Como si no hubieran hecho nada. Y así, el pecado de unos pocos arrastró a una tribu entera al abismo. La guerra comenzó. Israel contra Benjamín. Hermano contra hermano. Hueso contra hueso. Sangre contra sangre. El primer día. Benjamín venció. 22.000 hombres de Israel cayeron. El segundo día, otra derrota. 18.000 más perecieron. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? Lloró. Clamó. Se postró ante el Señor en Betel. Preguntaron si debían continuar, y Dios respondió: subid. Y subimos. El tercer día, las líneas cambiaron. Israel fingió huir, atrayendo a los de Gabaa fuera de la ciudad. Y allí se desató la furia. Fuego. Espadas. Gritos. Muerte. 40.000 benjaminitas fueron destruidos. Todos excepto 600 hombres, que huyeron y se refugiaron en la peña de Rimón. Gabaa fue quemada. Mujeres, niños, ancianos, todos perecieron. La ira del hombre y el juicio de Dios cayeron juntos como tormenta. Pero cuando el polvo se asentó, el horror no terminó. Israel se dio cuenta de lo que había hecho. Una tribu entera estaba al borde de la extinción. El llanto de una nación. Yo estaba allí cuando terminó todo. Cuando el silencio de la sangre derramada se hizo más fuerte que los gritos de la batalla. Cuando las tribus miraron alrededor y vieron un hueco donde antes estaba Benjamín. Y entonces recordaron el juramento. Maldito sea el que dé su hija por mujer a un benjaminita. Era un voto sagrado, hecho en el furor del juicio. Pero ahora traía una nueva tragedia. 600 hombres sobrevivientes, sin esposas, sin hijos, sin esperanza. Israel cayó en llanto. Subieron a Betel y clamaron con amargura. Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto, que falte hoy una tribu en Israel? Pero no había respuesta desde el cielo.
Así que los ancianos tomaron consejo. Buscaron una solución desesperada. Descubrieron que la ciudad de Jabes de Galaad no había subido al campamento. No habían participado en la guerra, ni en el juramento. Y entonces tomaron la decisión. Enviaron 12.000 hombres para destruir Jabes de Galaad. Sí, destruyeron la ciudad. Y tomaron a 400 vírgenes y las trajeron al campamento. Un regalo para los hombres de Benjamín. ¿Justicia? ¿Compasión? ¿Crueldad disfrazada? No lo sé. Aún faltaban 200 mujeres. Así que idearon otro plan. Cada año en Silo, las doncellas danzaban en la fiesta de Jehová. Se les dijo a los benjaminitas escondidos en la peña de Rimón: Id, y cuando las jóvenes salgan a danzar, tomad cada uno una y huid con ellas. Y así lo hicieron. Raptos santificados. Esposas arrancadas en medio del gozo de la danza. Y con esto se restauró la tribu, o al menos, lo que quedaba de ella. Benjamín volvió. La tierra se asentó. Y el pueblo regresó a sus tiendas. Epílogo. Han pasado años desde aquel día. Años desde la noche sin nombre. Desde los gritos en Gabaa, desde los cuchillos, el fuego y el llanto. Y yo sigo viviendo. Pero nunca volví a ser el mismo. Porque yo fui testigo. Yo fui instrumento. Yo fui cobarde. Yo fui juez. Y cada vez que cierro los ojos, veo sus manos sobre el umbral. Veo su sangre. Veo mi alma desnuda, como una ciudad sin muros. Ahora entiendo las palabras que cerraron aquellos días sombríos. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa, hermano mío, es la mayor de las tragedias. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, el infierno encuentra su camino entre nosotros. Vibra alto, vive en luz y sé la mejor versión de ti. No olvides suscribirte para más contenido. ¡Hasta pronto!